Saludamos al ingeniero José Villavicencio. Él es presidente de la UGTE, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Quisiéramos conocer el punto de vista de usted, de los sindicatos, de los trabajadores, sobre la nueva ley de seguridad social que fuera aprobada, ley que nació de la iniciativa popular normativa, que fue reformada por la Comisión de Derecho al Trabajo y finalmente, con nuevas reformas, aprobada por la Asamblea. El proyecto de ley presentado por Iniciativa Ciudadana recogía puntos de vista de distintos sectores. Y el principal elemento era cómo ampliar el Consejo Directivo del IES, pero sobre todo democratizarlo, que pase a ser dirigido por el tema de sus verdaderos dueños, afiliados, jubilados y pensionistas. Sin embargo, el día de ayer 95 votos lo que hacen es darle más poder al principal deudor para que siga dirigiendo el Consejo Directivo del IES. Por una parte, se incrementan los representantes de 3 a 5, sin embargo, dice que el presidente, que será enviado de una terna de la función ejecutiva, será quien dirija tanto el IES como el BIES. Y tendrá un suplente que en el caso de ausencia temporal o definitiva lo reemplazará. Y nos dicen también en la propuesta de que será elegido de los 5 un vicepresidente. Y la pregunta es, ¿qué papel va a cumplir ese vicepresidente? Si lo adecuado, lo práctico, lo correcto es que en ausencia del presidente asume el vicepresidente, sin embargo no lo hacen. Entonces lo que han hecho las bancadas en este aspecto es darle más poder al principal deudor, que en este caso es el Estado, a través del representante que enviaría el gobierno de turno cada 4 años. ¿Qué pasó con el apoyo que se suponía existía en la Asamblea? La Asamblea ha traicionado las aspiraciones de los afiliados, jubilados y trabajadores, y sobre todo se ha burlado de la gente que firmó y apoyó una reforma al tema del seguro social. Y entonces los asambleístas, cuando les convienen, hablan en representación del pueblo, en representación del soberano. Hoy lo que han hecho es ratificar que el IES siga siendo manejado por el gobierno de turno y que siga siendo botín político y caja chica. Y digo esto porque obviamente tanto el IES como el BIES, que es la institución que tiene los recursos de los afiliados, jubilados y pensionistas, igualmente va a estar dirigido por este mismo delegado, y ni siquiera toman en cuenta que sea rotativo cada 2 años, sino ellos van a permanecer 4 años. Entonces, obviamente nosotros decimos, los 95 asambleístas han traicionado, por cual gran sector de los afiliados, jubilados y pensionistas apoyó para que esta reforma sea de iniciativa ciudadana. Aunque el proyecto aún no es ley de la República, falta pasar por el filtro del Ejecutivo. ¿Considera usted que se puedan introducir aún cambios? ¿Qué es lo que se aspira del presidente Noboa? El presidente debería vetar ese artículo y decir de que obviamente de los 5 delegados se elija el presidente y vicepresidente. Eso sería democratizarlo. Eso sería que exista una participación y no obviamente tácitamente, como dice la ley, darle la presidencia al Ejecutivo. Y entonces no cambiaría la realidad, porque el presidente va a estar en manos del principal deudor. Y ojalá el presidente vete, aunque obviamente tenemos muchas dudas, porque todo apunta que las bancadas que votaron, Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, ya de ADN, obviamente es porque ya tuvieron un previo acuerdo, y el previo acuerdo es que siga siendo manejado por los gobiernos de turno. ¿Qué pasa, ingeniero Villavicencio, en cuanto a lo que dice el proyecto y la histórica y millonaria deuda del gobierno con el IES? Primero han puesto la palabra podrá ser parte del pago de la deuda el Banco del Pacífico. Segundo, no han aceptado que sea parte, el IES, una banca de primer piso, que era una aspiración. Ese podrá es todo y nada, porque nos van a decir mañana no se puede. Y tercero, obviamente toca determinar cuál es la verdadera deuda, y ahí la ley establece de que habrá un plazo de 10 años para que se pague.
Sin embargo, no se habla de montos o de porcentajes que tendría el presidente de turno la obligación de poner en el presupuesto general del Estado. A nosotros nos parece que debería haberse puesto un porcentaje, un valor de la deuda millonaria que para nosotros bordea los 24,000 millones de dólares. Entonces, obviamente hay todos estos aspectos que nos preocupan, obviamente ratificando que lo único que han hecho es aumentar los delegados de 3 a 5. Queda por lo menos claro el panorama para elegir a los delegados, a los codirectores en el Consejo Directivo del IES, tema que fue bastante conflictivo en lo que se refiere a los representantes de jubilados y pensionistas. La Asamblea tenía que tomar en cuenta la sentencia de marzo del 2015 por la Corte Constitucional, donde estableció obviamente que las elecciones tienen que ser de carácter universal. Y hoy eso se recoge, pese a que quien va a revisar los requisitos es la Superintendencia de Bancos y Compañía, una institución que no tiene confiabilidad en los ecuatorianos, en particular trabajadores jubilados y pensionistas, por todo lo que significó y lo que hizo en la última elección, acompañada de jueces de bolsillo corruptos que pusieron a los delegados por la ventana, y que para nosotros obviamente están de manera ilegal, porque toda persona que esté en un puesto que no cumple los requisitos está de manera ilegal. Nosotros decimos, esos requisitos debería haberlos revisado el mismo Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de, obviamente, ejecutar y preparar las elecciones, y entonces ahora tendrán que ver y poner los candidatos jubilados, trabajadores, y otro de el seguro campesino, de los afiliados, de los trabajadores autónomos y de los afiliados voluntarios. Y obviamente tienen que recoger el 2% de firmas del total de los afiliados en cada sector, sean afiliados, sean jubilados o sean de sector. Entonces, obviamente, esa parte tiene el cumplimiento de la Corte Constitucional, que las elecciones tienen que realizarse de manera universal. Aunque el tema no ha concluido, ¿cree usted que se ha perdido una oportunidad histórica para introducir reformas que resulten positivas, además que den sostenibilidad en el tiempo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Creemos de que se ha perdido la oportunidad y se ha burlado del pueblo ecuatoriano que firmó por un cambio verdadero, porque vuelvo y repito, aumentar el Consejo Directivo del IES no basta, tendría que ir acompañado de una democratización, de una participación y de no un control total estatal, que en esto se está ratificando. Nosotros vamos a continuar, obviamente, trabajando para que esta realidad cambie. En el fondo, lo que va a pasar es que el IES va a seguir politizado, va a seguir siendo botín político y caja chica de los gobiernos de turno, al darle más poder a el presidente como tal. Bien, vayamos con otro tema, el de la consulta popular. Allí varias organizaciones sociales y populares se han inscrito para ser actores. Me parece que está la UNE, está Unidad Popular. ¿Qué es lo que van a promover para que se vote allí? ¿En qué preguntas por el sí, en qué preguntas por el no? Y pongamos atención particular a la pregunta 4 del referéndum, que debería ser la pregunta J, si es que no me equivoco, pues así se lo va a ordenar dentro de la papeleta. Pregunta que pone a consideración de los ecuatorianos el siguiente texto. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo por horas, cuando se celebre por primera vez el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Primero, yo hago un llamado a los trabajadores, a la juventud y al pueblo a revisar no únicamente las preguntas, sino los anexos, porque ahí están los detalles. Y como decimos, en los detalles está el diablo, y ahí está la trampa. Ahí está... Hay caballo de Troya nuevamente. Exactamente. Segundo, nosotros decimos de que es una consulta innecesaria, inoficiosa. ¿Por qué motivo? 6 de las 10 preguntas, porque la otra es la reforma parcial a la Constitución que ya aprobó la Asamblea anteriormente.
6 preguntas de la consulta popular son exclusivamente reformas al Código Integral Penal. Y resulta que ya lo está tratando la Asamblea. Obviamente está suspendida porque el mismo presidente dijo que le quitaba fuerza a la consulta popular. Y vamos a una consulta a preguntar el incremento de penas, el tema del 100% de que cumplan la pena los presos y el papel de las Fuerzas Armadas, que vuelvo y repito, ya se pronunció. Y que al final de la consulta tendrá el presidente que volver a presentar un proyecto a la Asamblea. Una perdedera de tiempo y en el fondo una gastadera de recursos, porque esta consulta le va a costarse más de $65 millones al pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Primero es de que el gobierno busca de que hacer una pre-campaña para su reelección. Y segundo, el problema de fondo y lo grave es que buscan romper el candado constitucional del artículo 327 de la Constitución, que ese artículo prohíbe la tercerización, la intermediación laboral, el trabajo por horas y la precarización. Eso es en el fondo lo que buscan. Y la pregunta obviamente es tramposa y mañosa porque claro, la Corte le dijo siempre y cuando se contrate por primera vez. El problema está que el trabajo por horas ya estuvo vigente, igual el contrato a plazo fijo y no resolvió el problema. Entonces, ¿dónde está la trampa? Es de que a una persona le van a contratar y le van a despedir, le van a contratar y le van a despedir. Siempre va a existir esa primera vez. Entonces no va a tener estabilidad, no va a tener el derecho de vacaciones, no va a tener el derecho a fondos de reserva, el derecho a la organización y a la contratación colectiva. Y obviamente estaría ganando menos del salario básico y en algunos casos trabajando más de las 8 horas. Entonces, en el fondo, legalizo la precarización laboral, la informalidad que existe en este país y establezco una mano de obra barata, una esclavitud moderna. Eso es en el fondo lo que quiere el gobierno. ¿Cómo van a asumir ustedes esta etapa de campaña? Estamos muy cerca ya de la consulta que será el 21 de abril. Estamos inscritos en la pregunta 3 y 4 del referéndum, que vendría a ser la D y la E, o la E y la D, sobre el tema del trabajo por horas, el contrato a plazo fijo y el famoso laudo arbitral. Y nosotros obviamente vamos a hacer campaña por el no, al ser una consulta inoficiosa y innecesaria. En términos generales, ¿cómo ven ustedes al gobierno de Daniel Noboa en su desempeño en algo más de 100 días que ha estado ya en el poder? Un gobierno que le miente al país y que no ha cumplido lo que ofreció. Y le pongo un ejemplo. Nos dice que se han generado 50,000 empleos, producto de la famosa ley que se aprobó en diciembre, la famosa ley económica urgente. Y las cifras del mismo Ministerio del Trabajo establecen que en el mes de enero y febrero se perdieron 102,000 empleos. 102,000 empleos. Entonces resulta que para el gobierno generar empleo significado despedir y contratar. Segundo, en el mismo tema de IES, que no pone un solo centavo en el presupuesto para el 2024 para el pago de la deuda. Entonces es un gobierno que le miente, que ha incumplido y que es un gobierno que es más de lo mismo, porque la misma política del expresidente Lasso y la famosa comisión encabezada por el señor Augusto de la Torre lo ratifican. Incremento de aportes al 10%, menos ingresos para el trabajador, incremento de años de jubilación y reducir las pensiones. Entonces, obviamente nosotros vemos de que aprovechándose de la necesidad que el país exige, el derecho a la vida, el derecho al empleo, lo que quieren es obviamente seguir cumpliendo con las multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional, a costillas que pague el pueblo ecuatoriano. ¿Cree usted que efectivamente aquellas propuestas emitidas en una entrevista por el presidente del Consejo Directivo del IES se van a tratar de implementar? Se van a tratar de implementar, como se van a tratar de implementar la eliminación a los subsidios a los combustibles, que ya hablan que sería en el mes de mayo. Entonces, aprovechándose de la situación, se viene el tema del IES, se viene el tema de los subsidios. Y obviamente eso es afectar al pueblo ecuatoriano, como nos va a afectar el tema del IVA.
Pero una focalización de los subsidios de los combustibles no estaría mal. El problema es que en el fondo quien va a ser afectado es el pueblo ecuatoriano. Habría que preguntarle al presidente Noboa de eliminar los subsidios a las camaroneras, atuneras, que son los principales beneficiados en los actuales momentos. Y entonces, evidentemente que todas estas decisiones lo que buscan es cumplir con las imposiciones y los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Deberíamos revisar lo que firmó el expresidente Moreno en Davos. Y ahí está el trabajo por horas, el tema del IES, el tema de la focalización. A eso se apresta a cumplir el presidente. Bien. Volvamos por un momento a la consulta popular. Pregunta 3 del referéndum. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias? El gobierno piensa que hay una correlación directa entre esta pregunta y el incremento en la inversión extranjera. Primero, lo que estarían haciendo es violentar la soberanía, tanto política como jurídica. Los ecuatorianos tenemos que pagar en los actuales momentos más de 2.600 millones de dólares por pérdida de los juicios internacionales. Y hay una proyección que habla que se estaría o que tendríamos que estar pagando los ecuatorianos en los próximos años de más de 20.000 millones de dólares. El problema está que no le pone el juicio o la demanda otro estado, sino las empresas internacionales, las empresas multilaterales. Entonces tenemos que pagar el juicio de Texaco. Tenemos que pagar recientemente el juicio perdido de Perenco de 420 millones de dólares. Por eso es lo que nosotros le decimos no a esta pregunta, porque sería vulnerar la soberanía y sobre todo la soberanía desde el principio jurídico en nuestro país. Bien, culminemos con un tema adicional, la política en cuanto a extractivismo exhibida internacionalmente por el presidente Noboa en su visita a Canadá. Mire, lo que nosotros decimos, el petróleo, la minería y todos los minerales tienen que ser para los ecuatorianos. A ellos debe beneficiárseles. Entonces, obviamente, nosotros hemos planteado claramente no a la minería a cielo abierto, no a la minería que afecte a las fuentes de agua, porque obviamente con minería podrá vivir, pero no. Y obviamente el gobierno va a entregar los recursos con anticipación, como ya lo hicieron todos los gobiernos antecesores. Por eso ratificamos que es cara nueva más de lo mismo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias, buenos días. Declaraciones del ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Y obviamente